Muy buenos días, televidentes, amigos de Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacome Basurto. Les recordamos que gracias a ustedes nos hemos ganado el cariño de muchísimas personas. Estamos llegando casi a 500,000 de visualizaciones, y lo cual nos llena de un sano orgullo, digamos, porque sana satisfacción sería, porque denota que hemos recibido respuestas a este trabajo, que lo hacemos con tesón, con solidaridad de clase, con conciencia de patria, tratando en lo posible de orientar a la opinión pública para contrarrestar la mala información que viene por partes de cierta prensa que responden a intereses corporativos, a intereses elitistas, al margen de lo que el pueblo ecuatoriano necesita. Gracias por esa confianza y esperamos seguirla teniendo, y eso nos convoca para trabajar aún más. Justamente para tratar estos temas que le acabo de manifestar, tratando de orientar a la opinión pública que se dé cuenta real, aunque sea descarnada y negativa en la realidad, pero deben darse cuenta en qué país estamos viviendo. Por eso hemos invitado aquí a nuestro querido amigo, el abogado don Luis Cubillos. Él es dirigente del colectivo político Guerreros del Sur, ¿verdad? Revolucionarios del Sur, siempre. Pero no pasa nada, ¿no? No pasa. Bueno, le cambiamos, mi querido Pedrito. Hay una situación. Esta mañana, en horas de la madrugada, porque siempre reviso información, la vimos a la ex candidata a la presidencia de la República, doña Luisa González, quien expresa obviamente su total rechazo a lo que ella considera una abierta e impúdica política de persecución a esta organización político-partidista. E incluso dice, si quieren combatir aquello de lo que ellos a nosotros nos acusan de que somos narcotraficantes, ella señala, deberían empezar por los puertos de la familia Noboa. Hizo y nombró una larga lista de funcionarios, de asambleístas que tienen ramificaciones muy serias, o tendrían, digo yo, porque si lo dice doña Luisa González de manera pública es porque debe tener los datos, ¿no? Entonces, esa situación, en primer lugar, este tipo de persecución política, ¿considera usted que incluso sería hasta antidemocrático, porque le haría un flaquísimo favor a la democracia en el más alto nivel de lo que la civilización expone? Porque democracia es exponer y lucha de argumentos, ¿no? De tener una oposición seria, una oposición solvente, argumentativa, propositiva muchas veces, porque eso construye sociedades. Pero el hecho de llevar adelante una serie de acciones tendientes a desaparecer del escenario político partidista a grupos que le pueden hacer carrera, digamos, electoralmente. ¿Cómo mira esta situación? Mejor que le diga usted antes que yo, porque usted es el protagonista de esta novela. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo, por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes y radioescuchas de este importante medio de comunicación alternativo, porque, como ya dijo Hugo, hay medios de comunicación que se preocupan por informar y hay otros medios de comunicación que se preocupan por desinformar. Y destruir, obviamente, a la sociedad. Y son parte de la estrategia de destrucción que tienen los privilegiados. La camarita de acá. Los privilegiados. Los privilegiados en este país tienen una estrategia para destruir. Y la revolución ciudadana, los demócratas, los hombres y mujeres que pensamos en el futuro de este país, tenemos una estrategia para construir, para soñar, para crear oportunidades. Correcto. Y nosotros consideramos que esa estrategia... Por favor, mirando la cámara de acá, mi querido Lucas, esa estrategia tiene que ser una estrategia democrática, fundamentalmente democrática, como lo que usted ha planteado, Hugo, una estrategia democrática donde tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras propuestas y nuestros planteamientos. Pero esa estrategia democrática, en esta sociedad democrática,
tiene unos instrumentos, ¿no? Tiene unos instrumentos para el ejercicio de la democracia. Esos instrumentos para el ejercicio de la democracia. Es la parte institucional del país, pues. Es la parte institucional del país. Sin ellos no hacemos nada. Es un instrumento para el ejercicio de la democracia. Son las organizaciones políticas. Por supuesto. Y por eso es que la Constitución y la ley electoral establecen la necesidad del registro de las organizaciones políticas. ¿Ya? Pero son un instrumento. Las organizaciones políticas registradas son un instrumento. Una cuestión, mi querido Lucho, disculpe. La Revolución Ciudadana, tengo entendido que ha cumplido con todos los requisitos legales que la democracia exige. Sí. ¿No? Ha tenido un papel, un rol muy protagónico en todas las elecciones, ¿no? No hay que desconocer que es la primera fuerza electoral de este país. Y eso es justamente una demostración de la conciencia democrática de este grupo, de esta organización política. Y frente a ello, esta situación que los acusan de haber recibido dinero de parte de Venezuela, que el narcotráfico, que la quieren meter, que le allanan la casa a la ex candidata presidencial, y también lo que se está señalando de que dentro de poco tiempo va a haber incluso hasta una represión masiva a todo aquello que sea contrario al régimen. Yeah. Yo creo que es importante, que tengamos en cuenta que las organizaciones políticas son un instrumento para el ejercicio de la democracia. Por favor. ¿Ya? Y a propósito de esta situación de persecución, yo evidencio que en la ley electoral hay un problema que hay que cambiar. Correcto. O sea, los responsables de las organizaciones políticas son individuos, son personas, por supuesto, que pueden o no pueden cometer irregularidades. Claro. Como usted lo ha dicho, Hugo, a la Revolución Ciudadana no le han podido demostrar nada de lo que se le acusa. Ni de que ha venido plata de Venezuela, ni de que está financiada por el narcotráfico. Por mucho allanamiento que haya hecho. Por mucho allanamiento que haya. No le han podido demostrar nada. Ya. Pero hay un problema, Hugo, hay un problema. En el supuesto no consentido de que hubiese habido alguna irregularidad, correcto, la Revolución Ciudadana no tiene por qué responder por esa irregularidad que la pudiesen haber a forma individual algún individuo. O sea, si hubiese algún en el caso de que haya sido así, claro, en supuesto no consentido, el responsable es el individuo, el individuo, la persona que comete la infracción, porque si la medida es la suspensión de la Revolución Ciudadana, estás dejando sin la posibilidad de la participación política. Y atentando a la democracia. Y a un atentado a la democracia porque no tienen posibilidad de participar políticamente entre 4 y 5 millones de ciudadanos que se adhieren a esa posición. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Correcto. Creo que es importante que tengamos en cuenta eso. Y esto lleva a que nos demos cuenta que la persecución y la destrucción no tiene en cuenta un hecho. Ya. Un hecho. La Revolución Ciudadana, las ideas de la Revolución Ciudadana, las propuestas de la Revolución Ciudadana están en el corazón y en el alma de los ecuatorianos. Y ha sido contestada en los procesos electorales. Eso ha llevado a que permanentemente tengamos una adhesión muy importante. Entonces, nos pueden quitar el registro, nos pueden pretender que no participemos en las elecciones, pero no pueden impedir que los ciudadanos se sigan identificando con esa propuesta. Y en esa medida nosotros actuaremos en consecuencia. Nosotros actuaremos en las consecuencias en febrero del
27 estaremos en la papeleta y ganaremos las elecciones. Una situación. Espérate, por favor. Sea como sea, nosotros vamos a participar, vamos a ganar. Que no tengan duda. Y de esa manera se demostrará que la persecución a los instrumentos no significa que puedan destruir el sueño de los ecuatorianos. Y entonces es más difícil, por supuesto, si tuviésemos si participamos con nuestro registro, arrasamos de calle, porque el rechazo a este gobierno es evidente. Claro. Y en el panorama político nacional, quien está encabezando la oposición al gobierno es la Revolución Ciudadana. Pero si no nos dejan participar, vamos a participar, porque va a participar una idea, un sentimiento, una propuesta, un sueño, y eso no lo pueden encarcelar, eso no lo pueden suspender. ¿Hasta qué punto, digamos, el Tribunal Contencioso Electoral tiene o demuestra algún alarme de garantías, digamos, para llevar adelante procesos transparentes que en verdad respondan a la necesidad vital de un pueblo que quiere vivir en democracia, ¿no? Pero una democracia plena, no una democracia boba, perdónenme el término, ¿no? ¿Hay confianza en el Tribunal Contencioso Electoral o no garantizan absolutamente nada? A ver, en esta política de destrucción, los privilegiados y Noboa han desarrollado una política de destrucción de todas las instituciones democráticas. Han secuestrado la función electoral, han secuestrado la función judicial, han secuestrado la función de participación, tienen comprado a la Asamblea. La mayoría de los 77 votos asambleístas ya no está tan seguro, ya cada vez que necesitan conseguir aprobar algo, tienen que pagar bastante. Tambalea y tienen que pagar bastante, pero no podemos confiar en una institucionalidad que está totalmente secuestrada. La salida, estando las cosas como están, en donde las instituciones no cumplen las leyes ni la Constitución, no es en las instituciones, pero es democrática. Claro. La salida es democrática, no hay posibilidad de otra salida. Tiene que ser democrática. Y hay que tener en cuenta que la Constitución establece en su artículo 98 el derecho a la resistencia. Por lo tanto, vamos a tener que hacer política democrática resistiendo. En las calles no son necesarios piedras, no son necesarios palos. Con el artículo 98 en la mano, suficiente, porque el artículo 98 nos da el derecho a la resistencia. Correcto. Y creo que es importante que resistamos. Que se respetará en determinado momento el Ejecutivo este derecho a la resistencia, porque como a veces hemos observado situaciones que las leyes ahí van por encima de las leyes. A ver, el Ejecutivo evidentemente no va a pretender no respetar. Claro. Va a pretender no respetar. Pero la ejecución de la política de destrucción del Ejecutivo necesita otros elementos más que las instituciones secuestradas. Yo no creo que la salida sea una dictadura, de ninguna manera. Perfecto. De ninguna manera la salida es una dictadura. Pero la policía y los militares se pueden negar a reprimir. Es su deber negarse a reprimir.
Porque irse contra un derecho ciudadano. Porque se estarían violando un derecho de los y en algún momento podrían ser llamados al estrado. Así es. Entonces, yo no creo que las vías, como algunos dicen, hay que empezar a golpear las puertas de los cuarteles. No. Lo que sí esperamos es que los militares y los policías actúen garantizando la vida y el derecho de las personas. Con que se nieguen a reprimir es suficiente. Es suficiente. Y nosotros, como demócratas, no vamos a salir ni con piedras ni con palos. Vamos a salir con las manos y con el artículo 98 en la mano. Y con un corazón democrático, que es lo que la gente necesita. Por otro lado, ya que estamos hablando de estas situaciones, resulta preocupante el hecho de la situación que vive realmente el alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Ya tenemos conocimiento de la situación que está pasando de manera lamentable, sin nunca transgredió las leyes ni nada que se le parezca. Sin embargo, se le dio medidas cautelares cuando él había cumplido con todo lo que dispone la ley. A criterio de Alfonso Zambrano Pasquel, que es un reconocido criminalista, él señala de que simple y sencillamente don Aquiles Álvarez debe estar afuera, porque ahorita es un secuestro, está en condiciones de secuestrado político, no legal. Entonces, esta situación que le han cortado el cabello, le quitan la situación de sus libros, entre ellos la Biblia, etcétera, esto de alguna manera u otra nos pone de manifiesto así el real rostro de cómo se maneja el país en estas circunstancias, en estos casos. Con respecto a lo que me plantea Hugo, lo primero que quiero decir es toda mi solidaridad con el compañero alcalde Aquiles Álvarez. Toda mi solidaridad. Lo que le están haciendo es inaceptable. Mi solidaridad, por supuesto, con su familia, claro, que ha sido vejada, por un asunto eminentemente político que tiene como objetivo menoscabar la posibilidad de que una persona como Aquiles Álvarez, la potencialidad de líder, la potencialidad de líder nacional, ¿no? Nacional. La reelección en el 2027 está garantizada, ¿no? Pero si se da la reelección en el 2027, la elección de el candidato a la presidencia todavía el progresismo no ha definido un candidato, claro, pero ese es el temor de Noboa. Noboa no quiere enfrentarse a un oponente de ese calibre, y por eso están minándolo, por eso lo están enfrentando. Pero en esa política mezquina del gobierno, lo que están haciendo es, por un lado poniéndolo visible, haciéndolo visible como una opción, y por otro lado golpeando duramente a la ciudad de Guayaquil. La historia de Guayaquil es la del secuestro de los piratas, ¿no? Claro. Que en el último tiempo fue de los piratas del capital inmobiliario. Llegó Aquiles Álvarez, y esa es puede que falten muchas acciones en cuanto al cambio municipal, pero evidentemente hubo un cambio de las prioridades. Claro. Las prioridades. O sea, ya la prioridad no son los intereses del capital inmobiliario. Ahora la prioridad que está en el municipio, que está con Tatiana Coronel, que está con el actual Consejo Cantonal, la prioridad es la atención de los excluidos. Y le doy un ejemplo, mi querido Lucho, ahí me va a disculpar, y esto tengo que decirlo porque me ha tocado vivir la situación.
más allá de periodista también soy un ser humano, un ciudadano, pero lo que usted acaba de señalar más que nada en términos de la salud que está llevando adelante el municipio, a mí me consta el Hospital Bicentenario, por ejemplo, oiga, ahí atienden, seas asegurado o no seas asegurado, y hay atención de primerísima línea, de primer nivel, cumplen con todas las exigencias, digamos, de la atención moderna, ¿no? Y sin cobrarle un centavo a nadie, hay de todo, discúlpeme, ¿no? Eso es una demostración palmaria de la forma que cuando se puede trabajar bien por una sociedad, se lo puede hacer. Pero, Hugo, analicemos en contraste analicemos esta situación. ¿Por qué tiene que existir el Hospital Bicentenario? ¿Por qué tiene que existir el Hospital Bicentenario? Porque falta todo. Porque no hay, o sea, porque la salud pública no atiende, porque los hospitales que son regentados por el Ministerio de Salud no tienen medicinas, no tienen médicos, no tienen equipos. Entonces, eso hace necesario que se mantenga el Hospital Bicentenario. Acuérdese usted, Hugo, que el Hospital Bicentenario se instala en lo que era la maternidad. Así es, así, claro. La maternidad, así es. En la maternidad de la Junta de Beneficencia. ¿Y qué fue? La alcaldesa Cintia Viteri, en el momento de la pandemia, que rehabilitó esas instalaciones para la atención de los afectados. Como medida emergente, ¿no? Como una medida emergente. O sea, la pandemia ya pasó. Y llegó Aquiles Álvarez y se dio cuenta que era necesario seguir atendiendo en salud. Y excelente talento humano. Como usted dice, o sea, hay una excelente calidad. Sí. Como era hace pocos años, esa excelente calidad en los hospitales de salud, como era había instrumentos, infraestructura, talento humano ecuatoriano de seguridad, que ya no hay medicinas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni en los hospitales del Ministerio de Salud. En cambio, en el sistema de salud municipal, perdónenme, no me crean por favor a mí, pueden acudir, y yo les digo porque he estado ahí, incluso he hecho varios reportajes en ese hospital y nos damos cuenta de que en verdad la situación es una totalmente diferente, es decir, cuando se quiere se puede, no cuando se tiene la voluntad, sino cuando se tiene esa visión, ese compromiso para con la sociedad, las cosas se pueden dar. Finalmente, mi querido Luis, me gustaría que le envíes un mensaje a toda esa ciudadanía en términos de un mensaje esperanzador, porque en algún momento saldrá nuevamente el sol en este Ecuador que todos queremos. Así es, hay que tener esperanza y hay que mirar al horizonte porque el sol va a salir. No podemos seguir cayendo en este pozo en el que estamos cayendo. Y de que el sol salga depende de que cada uno de nosotros actúe en esta tarea de la resistencia democrática. Actúe como tenemos que actuar. Debemos dejar de estar impávidos, de dejar que las cosas pasen y no hacer nada. Tenemos que actuar, pero cuando digo tenemos que actuar teniendo en cuenta los instrumentos que nos da la democracia. Y por lo tanto tenemos que resistir. Y si tenemos que resistir, tenemos que protestar. Y si tenemos que protestar, tenemos que estar en las calles. No tenemos que estar con palos, no tenemos que estar con piedras. La violencia fortalece a la... Es un arma de doble filo. Le fortalece al adversario, legitima. Le da las herramientas para la política de represión. Para reprimir. No, tenemos que actuar con la ilusión y el sueño de que nuestros hijos tengan futuro y con el artículo 98 de la Constitución en la mano. Muy bien, le agradecemos la participación de Luis Cubillos, él es dirigente del colectivo político Revolucionarios del Sur, bueno, igual es un maguero porque todo le hay que estar luchando por un país mejor. Lo que cabe de señalar es una situación absolutamente importante, absolutamente interesante, ¿no? Para nadie es desconocido lo que está aconteciendo de manera lamentable en todo el país, en todos los niveles, ni qué decir en la situación de la salud.
Y le digo esto porque hemos recibido informes del hospital Guayaquil, el hospital no hay absolutamente nada. Un médico incluso me dijo a mí, Huguito, no vayas a decir mi nombre, sabes que no tengo ni recetario, poco y más tengo que tener papel higiénico de mi casa para darte la receta allí. Hasta esos niveles hemos llegado y sin embargo dicen que este país ahora puede dar hasta asesoramiento, dice, a otros países en términos de seguridad y en términos de salud y de trabajo. Vayan ustedes a ver qué es lo que mismo hay. Muchas gracias nuevamente, esperamos tenerles una nueva oportunidad. De esta manera, señoras y señores, hemos llevado para ustedes una nueva emisión de Radio TV Noticias. Tenemos media horita más, pero tengo que hacer una cobertura en exteriores de manera muy concreta en el municipio de Guayaquil en la sesión de consejo de este día jueves. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Buenos días. Muchas gracias.